Disculpas Adelante, profesora. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes de nuevo, un gusto estar con ustedes. La presentación queda grabada para tu canal de YouTube. Yo la veo con Veneno y comenzamos entonces con esta presentación tan interesante del día de hoy. Les decía que los bomberos tienen una ocupación realmente vulnerable y están expuestos a riesgos toxicológicos, los cuales deben ser evaluados y debemos manejar bien la gestión de riesgos y saber qué es lo que tenemos que hacer como profesionales de la toxicología. Aquí hay algunos estudiantes, personas participantes que están interesadas en el diplomado, algunos otros invitados, algunos estudiantes de posgrado y también están invitados bomberos. Entonces, esta conversación que vamos a tener hoy va a ser en un lenguaje bien ameno, bien divertido, para que desde tu posición como médico, como bioanalista, como enfermero que te dedicas a la parte ocupacional o como bombero que estás en riesgo, puedas entonces tener en el lenguaje claro y sencillo lo que queremos realmente entonces hacer con nosotros. Aliviar la angustia de otro es olvidarse de uno mismo. Esto lo dijo Abraham Lincoln y es así. Cuando estás con el estrés y cuando estás bajo la pasión y bajo la abnegación, porque dale que es un trabajo abnegado, te olvidas de ti mismo y bajo ninguna circunstancia esto debería ser así. Esto es lo que vamos a estar tocando y ya sabemos lo vulnerable que es el hombre al fuego. El fuego ha sido uno de los descubrimientos de la humanidad más grandiosos que pueden haber. Nos ha proporcionado calor, nos ha proporcionado abrigo, protección, pero también se puede convertir en un enemigo a tu salud, a la salud del bombero, del rescatista, del primer respondedor, si no es adecuado, si no es manejado adecuadamente. Normalmente yo hago estas presentaciones en memoria de los bomberos fallecidos en el ataque de las Torres Gemelas, porque si ven el año, eso fue en pleno posgrado. Y fue un tema que nos tocó muchísimo y al cual hemos venido haciendo seguimiento desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde el año 2001. En esta oportunidad quiero hacerme referible y enviar las condolencias al pueblo dominicano. Tenemos en Dominicana a uno de los profesores de posgrado, el doctor César Repul. Ahorita con esta tragedia se hablan ya de una cantidad importante de personas fallecidas atrapadas en estos escombros. Y aunque esto no tiene nada que ver con el humo de incendios, porque no hubo un incendio, sí quiero hacerles un llamado de atención, porque fíjense, no hay equipo de protección en esos trabajadores. Si ven esta diapositiva, esa es una toma aérea del desastre, pero allí tenemos materiales peligrosos que deben ser gestionados. Y si se dan cuenta, en la foto de la mano derecha, esas personas no tienen un adecuado equipo de protección. Entonces, cuando se están removiendo esos escombros, fíjense aquí, allí hay microparticulado que con un tapaboca no se hace nada. Y entendemos la buena voluntad de esos trabajadores, la buena voluntad de los bomberos. Hoy estaban llegando los bomberos de Puerto Rico a la zona para prestar apoyo, no solamente en el rescate de las víctimas, sino también en la parte forense para identificar a las víctimas. Pero es lo que les digo, y el equipo de protección, ¿y quién vigila a esos trabajadores? ¿Y quién cuando ese bombero de Puerto Rico se vaya a Puerto Rico le hace un seguimiento? De eso vamos entonces a estar conversando hoy, porque cada día crece la preocupación en todos los sectores debido a la naturaleza tan preocupante como lo es de la exposición el fuego a estos trabajadores, a estos bomberos o rescatistas, porque están expuestos a diferentes tipos de sustancias químicas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? El cáncer es la segunda causa de muerte entre los bomberos de Estados Unidos. Esto lo dice la Alianza contra el Cáncer de Bomberos y no es nuevo. Esto ya se viene manejando desde hace muchísimo tiempo, donde no solamente es cáncer, sino son enfermedades crónicas, es cardiopatías, diferentes tipos de cardiopatías, las cuales pueden afectar la vida de estos trabajadores, pero un 80% de las muertes es debida al humo y a las quemaduras de la vía aérea, no a las quemaduras corporales. Y esto debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque usted, eso es lo que debe tratar. La quemadura corporal pasa a un segundo plano. Usted no hace nada tratando una quemadura corporal si su paciente tiene una quemadura de vías aéreas. La NIOSH nos dice que un 9% de la población americana tiene diagnóstico de cáncer.
Entonces, imagínese usted la cifra, lo que pues eso puede impactar a niveles de salud pública. Y de esos pacientes que se relacionan con cáncer, que tienen diagnóstico de cáncer, un 14% de personas fallecen relacionados por esa causa. Entonces, no estamos hablando de una cifra baja, no estamos hablando de una cifra que podamos dejar pasar desapercibida. Y fíjense esto, ¿no? Dentro de las caricaturas y dentro de la parte animada que podemos hacer de la presentación, no podemos hablar de humo si no se habla de tóxico. Cada vez que existe, que usted ve un incendio, que usted ve humo, allí hay tóxicos. Entonces, es la rueda, yo la llamaría la rueda de la desfortuna, porque no sabemos a qué se está exponiendo de entrada ese trabajador. Entonces debemos estudiar porque eso va a cambiar y va a depender de si usted está atendiendo un incendio a nivel residencial, si usted está atendiendo un incendio a nivel forestal o si lo está atendiendo en algún tipo de urbanismo o si usted por el contrario está atendiendo un incendio que hubo a nivel marítimo en un galpón de productos químicos, que tenga productos químicos. Entonces la naturaleza del incendio va a incidir de manera importante en el desempeño que va a tener este bombero, este incendio en el cuerpo de este bombero. Entonces, todos los humos no son iguales, todos los humos van a variar. Entonces, debemos ver la composición de ese humo para saber cómo vamos a atender ese paciente. El humo está compuesto por partículas carbonáceas que están suspendidas en el aire y tienen infinidades de gases que pueden ser asfixiantes, pueden ser irritantes, pueden ser tóxicos. Y aquí podemos mencionar entonces monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido cianhídrico, acroleína, fosgeno, amoníaco, etcétera. Todos estos, de una u otra manera, nos van a llevar a que el paciente tenga una hipoxia celular. No llega oxígeno de ninguna manera al cerebro. Y se está formando entonces también compuestos allí que van a depender de la composición de esos materiales que se están incendiando. Entonces, todos los humos no son iguales, todos los incendios no son iguales, el abordaje no siempre es el mismo. Y se puede clasificar en relación a la toxicidad del humo en niveles bajos, moderados o altos, dependiendo de lo que se esté quemando. La madera va a producir, por ejemplo, monóxido de carbono en cantidades limitadas. Pudiéramos decir que es un nivel bajo de toxicidad, pero cuando ya se están quemando productos electrónicos, químicos, industriales, se produce liberación importante de cianuro y este cianuro ya ustedes saben que es neurotóxico, que nos va a afectar las vías respiratorias, que puede producir un edema pulmonar y ese paciente debe ser atendido. Entonces va a depender, por supuesto, como ya les estoy diciendo, de lo que se esté quemando. ¿Qué nos dice la IRC y por qué es la preocupación? Porque cada día hay más evidencia, hay evidencia robusta de la composición de estos humos, tienen partículas que son cancerígenas. Ya se ha hablado del arsénico, del amianto, del benceno, del benzopireno, de todo lo que son hidrocarburos aromáticos policíclicos, formaldehído, dioxinas, y además, como si fuera poco, el trabajador, el rescatista, también está expuesto a factores biológicos, como lo son el de la hepatitis B o el de la hepatitis C. Es decir, que la población bomberil está desde muchos puntos de vista en riesgo por donde quiera que usted lo mire. Ya lo vamos a ver en una diapositiva al final. Entonces, todos estos elementos son cancerígenos. Entonces, la evidencia ha existido desde hace muchos años. Lo que sucede es que ahora, bueno, entre el tema de las redes sociales y el empeño que se ha puesto mucho, que hemos puesto, pues ya se está visibilizando de una mejor manera. En el caso, por ejemplo, específicamente de las Torres Gemelas, se les ha hecho seguimiento a esos trabajadores. Y fíjense que allí fallecieron unos, pero han muerto más de 250 personas con cáncer que están relacionadas a esa exposición, que estuvieron en el levantamiento de esa tragedia. Entonces, sí hay efectivamente una relación y cada día se comprueba más y cada día hay más estudios, pero no estamos gerenciando de manera adecuada el riesgo y por eso es que la población sigue expuesta y ese es nuestro objetivo en este curso, en esta clase y en este diplomado, que usted aprenda cuáles son los riesgos, cómo los debe enfrentar, cómo los debe abordar para poder entonces hacer prevención en la salud de los trabajadores. Las vías de absorción, obviamente la vía inhalatoria, sin embargo, la vía inhalatoria pudiera presentar un riesgo disminuido para cáncer
porque se supone que el bombero, el respondedor, tiene el equipo de protección. Y vamos a considerar aspectos bien importantes de la vía dérmica, porque es entre el traje y la piel donde se pueden acumular este tipo de partículas. Se crea un microambiente particulado y esto es lo que puede dar origen al cáncer, porque la piel es una forma, como dice el doctor Veneno en sus presentaciones, somos máquinas de absorción y la piel es un órgano muy importante. ¿Cuántos metros tenemos de piel? Estamos hablando de más de 18 metros de exposición que tenemos allí. Entonces, esto debemos considerarlo. Y una vez que el bombero atiende el incendio, puede suceder esto. Él se puede quitar el equipo de protección, se quita el equipo de respiración. Y entonces, fíjense cómo queda expuesto. Cuero cabelludo, frente, cuello, mandíbula, manos, son áreas que van a estar más expuestas. Y ojo con esto, porque no podemos tener bomberos con barba, porque ya se ha demostrado que hay una tasa de fuga media que es 10 veces mayor en las personas que tienen barba, porque sencillamente el equipo de respiración no se adhiere bien a la cara. Entonces no debe haber equipos bomberos, perdón, con equipos de protección si tienen barba, porque está, por supuesto, siendo absorbido por esta vía. Por ninguna razón el bombero debe estar ingiriendo bebidas ni comidas durante el incendio, ¿no? Sin embargo, bueno, el agua, tratar de que el envase esté limpio y de que la boca, todo lo que es el área cercana a la boca, también esté limpia para evitar este tipo de absorción por vía digestiva. ¿Qué está pasando ahorita con la indumentaria? Y tampoco es ahorita porque también tiene tiempo, ¿no? Se está pidiendo la validación de procedimientos de limpieza de los equipos de protección del personal de bomberos a través de la Fundación de Investigación de Protección contra Incendios de la NFPA. Por lo que les comenté, se están planteando dos preguntas. ¿Cuán limpio es limpio? Porque sabemos que se debe limpiar el equipo, pero ¿cuán limpio es limpio? ¿Y cómo sé que mi equipo realmente está limpio? ¿Qué sucede? Se han encontrado rastros de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la piel, en los equipos de protección, en el equipo de respiración autónoma, en los cascos, en las vestimentas y en el material de trabajo. Y no solamente en el equipo allí del bombero, sino en los vehículos, en las áreas de estacionamiento y lo que es más grave, que no solamente es en las áreas de estacionamiento, sino en las áreas comunes, porque si el bombero sale todo contaminado, como usted lo está viendo, y se monta así en el camión, esas partículas están quedando en el camión. Y se después baja y con ese mismo equipo entra al área de comedor de la cocina o al área de los baños, pues también va a suceder que todo eso, ese material se está transportando y se está dispersando por diferentes áreas. Y recuerden que es microparticulado, estamos hablando de partículas 2.5, ¿no? Por lo tanto, el bombero necesita ayuda porque efectivamente está expuesto a tóxicos. ¿Cuáles son los daños a la salud y cómo podemos hacer vigilancia médica? ¿Qué podemos entonces nosotros hacer? Primero la pregunta, porque debemos partir del conocimiento. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ya nos ha hablado de toda esta lista que está aquí, ya les había comentado anteriormente. Allí tenemos amianto y el amianto es un problema en América Latina. Hay países que todavía tenemos amianto y a pesar de que hay políticas en la recolección y todo aquello, no están siendo efectivas, no hay una vigilancia adecuada. Entonces, el amianto es un problema bien importante en este sentido también. Pero hay acrilonitrilos, hay diferentes tipos de metales que deben ser considerados y ya les hablé de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Anteriormente, para año 2007, la Agencia Internacional decía que la ocupación de bomberos era posiblemente cancerígena. Ya se sabe que es totalmente cancerígena, ya cambió la clasificación y la ocupación está ya en el grupo 1. Entonces, díganme ustedes si tenemos o no tenemos que estar en cuenta de este riesgo. ¿Qué tipos de cáncer? Traje varias notas para dejarles, pero prácticamente todo. Vejiga a nivel de colon y recto, de próstata, linfoma no Hodgkin, melanomas de piel y cáncer testicular. Esto es año 2019. Aquí incluyen además tiroides y mesotelioma con un 60%. Recuerden que estamos hablando de amianto. Y aquí lo mismo, ¿no? Esto es año 2021. Entonces, fíjense la importancia de manejar bien los conceptos, ¿no?
la JAMA, en la revista de dermatología para el año 2017, que tampoco es nada reciente, ya nos hablaba de que hay un 7% más de diagnóstico de melanoma. Y este diagnóstico es en personas que son bomberos, tienen una tasa más alta que el resto de la población de Florida. Además, tienen un inicio de aparición a los 42 años, mientras que el resto de la población la tiene a los 64. El común denominador en estos pacientes, por supuesto, es la exposición a humos de incendio y que son bomberos. Fíjense, ya le comentaba, este es un trabajo donde se habla de la contaminación de equipos de trabajo y riesgo de cáncer de próstata y testículo. Y fíjense que lo traigo a propósito viejo, porque esto tiene año de fecha de 2016. Y aquí ya se decía que había una asociación estadísticamente significativa entre cáncer de próstata y testículo en estos pacientes que estaban expuestos a humo de incendio. Y eso es todo. No, también debemos considerar metales tóxicos como plomo, mercurio, cromo, que pueden estar en las pinturas y cuando se desprenden estas pinturas, en el momento no sabemos qué tipo de pintura es, si tiene o no tiene plomo. Y si tienen problemas los Estados Unidos en relación a las pinturas con plomo, ya desde el año 78, la década de los 80, se había tratado o se ha tratado de eliminar y esto sigue siendo un problema allá, que hay un control. Imagínense el control de calidad que nosotros podemos tener aquí en Venezuela. Entonces hay que tener también y prestar atención a la exposición a metales que pueden tener los bomberos. Efectos a la salud a corto plazo, a largo plazo. No vamos a hacer hincapié en los efectos a corto plazo porque ya son conocidos por todos. Tienes irritación de vías respiratorias, tienes mareos, problemas visuales, no ves bien, te lloran los ojos, tienes rinorrea. Lo que nos ocupa son las enfermedades a largo plazo, porque esas son las enfermedades a las cuales debes hacer seguimiento. Enfermedades respiratorias crónicas, cáncer por exposición prolongada a diferentes tipos de carcinógenos que ya hemos visto, alteraciones neurológicas y también alteraciones vasculares. Aquí quiero que les quede algo, eh, puntualizar algo, ¿no? Es común, como ya les dije, las exposiciones agudas y las manifestaciones agudas que se pueden observar, esas todas las podemos reconocer. Pero fíjense que de 6 horas a 5 días el paciente expuesto puede tener neumonías bacterianas y puede hacer edema agudo de pulmón. Y muchas veces ya el paciente está ya el trabajador está en su casa y no se le presta atención. Y además de eso, fíjense que ya en los primeros días, incluso semanas, hasta 2 semanas, el paciente puede tener daño cerebral posanóxico. Entonces, imagínense además usted un bombero que ya entra en la década de los 40, 45 años, 50, que todavía está activo, expuesto a humo de bombero, puede terminar entonces con un daño posanóxico posterior a la exposición a estos humos. Y nuestra legislación, en este caso, este webinar nos enfocamos en la parte de Venezuela, en la parte internacional, pues vamos a estar conversando sobre los diferentes tipos de legislaciones. Y esto, la ley de los bomberos, la ley orgánica de servicios de bomberos del año 2015, estamos hablando que ya tiene una década, es una ley totalmente reactiva, porque es bonita, sí, pero el bombero tiene más deberes que derechos. Entonces te dice, sí, en el artículo 67, que tiene derecho a protección social, que tiene que está cubierto a través de un seguro, debe estar cubierto a través de un seguro contra muerte, enfermedad, accidentes, incapacidades, pero y mientras tanto, ¿y las enfermedades? ¿Dónde están las enfermedades? ¿Cómo evaluamos las enfermedades? ¿Quién se encarga como empresa de salud ocupacional de gestionar el riesgo de estos trabajadores? ¿Quién lo vigila? Ahí les dejo la pregunta, ¿no? Mientras tanto, en Estados Unidos, para el año 2018, ya se está exigiendo a los CDC que se desarrolle y se mantenga un registro voluntario de los bomberos y se establezca una recopilación de los incidentes donde ellos han tenido participación, porque solamente a través de un seguimiento es que usted puede predecir si ese paciente está o no está en riesgo, cómo lo puede ayudar y hacer vigilancia a la salud a través de exámenes de ingreso periódicos o en situaciones especiales, como por ejemplo pudiera ser luego de la atención de un incendio de magnitud importante. ¿Qué exámenes se les deben entonces pedir siempre a estos trabajadores? Química sanguínea, por supuesto, orina y marcadores tumorales. Cada vez la evidencia científica te dice que se debe hacer un cribado en estos pacientes, en estos trabajadores para los diferentes tipos de cáncer.
Esto también lo vamos a ahondar más en el diplomado. Por supuesto, agudeza visual, auditiva, espirometría. Es importantísimo evaluar permanentemente la función respiratoria de estos pacientes. Y algo que no se les debe olvidar es la revisión, perdón, del esquema de vacunación de estos pacientes, porque ya les dije que estábamos expuestos a riesgos biológicos, ¿no? Virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. La historia clínica no puede dejar de pasar desapercibida, nunca debe hacerse una historia bien completa. También siempre hacemos hincapié en esto en los alumnos, debe hacerse una historia clínica o ocupacional toxicológica, haciendo énfasis en los riesgos desde el punto de vista toxicológico, no solamente en los cuales está expuesto el trabajador, sino en los cuales el trabajador está en constante interacción en su vida diaria, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alergias ha tenido? ¿Qué tipo de antecedentes laborales ha tenido este paciente? Si ha tenido accidentes. Los estudios a nivel psicosocial cada día cobran mayor importancia también. No podemos estar aislados. El paciente no sale de su casa y deja los problemas en casa allí, sino que se va con ellos al trabajo, ¿no? Y al contrario, regresa del trabajo muchas veces con los problemas del trabajo a casa. Entonces no es fácil el desmarcaje, ¿no? No hay una línea divisoria entre trabajo, hogar. El paciente, el trabajador, siempre tiene el riesgo encima y esto debe ser evaluado. Si hay hábitos tabáquicos, alcohol, el paciente no debe, el bombero no debe fumar, no debería fumar, porque si ya te estoy diciendo que tu principal riesgo son los pulmones y que tenemos el riesgo de mesotelioma por la exposición a amianto, ya también se sabe que el cigarrillo es un factor entonces de riesgo para el cáncer pulmonar. Entonces no debe estar el paciente, por supuesto, fumando, ¿no? Y lo otro que siempre también tiene que considerarse son los riesgos eh, a los cuales está expuesto en su hogar, tiene un segundo empleo, qué productos tóxicos tiene el hogar, a qué se expone su hogar. No, bueno, yo soy bombero, pero entonces soy herrero porque tengo que ayudarme, porque aquí tú sabes que como bombero no gano, bueno, ajá, y entonces está expuesto a humos de soldadura, está expuesto a diferentes tipos de metales que también van a afectar su salud respiratoria. No, pero yo no soy nada de eso porque yo trabajo mucho, gano muy bien, pero entonces mi esposa tiene una peluquería en la casa. Pues usted está expuesto a todos los solventes y a todos los productos con los cuales está trabajando también su esposa si no tiene ese lugar, que casi nunca lo tiene, medidas de higiene, ¿no? Buen sistema de extracción, un ambiente aislado, equipos de protección. Entonces, a todo eso vamos a prestarle atención en el diplomado y vamos a aprender entonces también de eso un poquito. En relación a las recomendaciones y reflexiones, recuerden que debe portarse el equipo completo de protección siempre, inclusive durante el salvamento y la revisión del lugar. No como vimos en la foto anterior, como está el equipo de rescate en República Dominicana. Debe proporcionarse una segunda capucha a todo el personal del departamento que esté apto para entrar a la labor de rescate. Debe comenzarse inmediatamente la descontaminación del equipo de protección con agua jabonosa y cepillo. ¿Esto se hace? Yo creo que no. Limpieza inmediata de las zonas expuestas del cuello, cara, mano y brazos con toallas húmedas en los bomberos en el sitio de acción antes de subirse a su camión. Cambiar y lavar la indumentaria tras la exposición a productos de combustión u otros contaminantes. Y ahorita está el lema de dúchate en una hora, porque solamente así se puede hacer prevención de que este particular microparticulado esté en contacto con la piel del trabajador. Y por supuesto, ya lo demás lo saben, ¿no? Descontaminación y limpieza regular de los equipos de protección, el camión, etcétera. Realizar un chequeo médico anual, detección precoz es la clave para la supervivencia, porque sí, el bombero es un superviviente siempre. Hacemos hincapié en esto, la ducha en la primera hora, desde que termina la emergencia, va a disminuir drásticamente la exposición a tóxicos. Esto ya está comprobado. Otras recomendaciones basadas en la Sociedad Estadounidense del Cáncer, porque recuerden ustedes que el cáncer es multifactorial. No podemos decir solamente que el bombero está en riesgo porque es bombero. Es que si el bombero no hace ejercicio, tenemos una vida sedentaria, no hay una alimentación sana, balanceada, está fumando, y eso inclusive incluye los equipos de estos de vapeo, ¿no? Los cigarrillos electrónicos que ya se han descubierto que no eran tan inocuos como se suponía.
Entonces, no se debe fumar ni dentro ni fuera del trabajo y se deben evitar, por supuesto, las bebidas alcohólicas. Además de eso, también, como les comenté ahorita, puede haber ocupaciones donde el paciente también esté a riesgo y por si fuera poco el ritmo circadiano, que también se ha demostrado ya y la Agencia para la Investigación del Cáncer, la IRC, lo señala también como carcinogénico. Entonces, y el turno nocturno de los bomberos, y cuando estás de turno nocturno, has hecho siempre turnos nocturnos, eres más vulnerable entonces a, por esta razón, tener un cáncer. Entonces, si vas sumando, porque eso es el cáncer, es sumativo, acumula, no podemos decir solamente una causa. Y esto es lo difícil del diagnóstico y esto es lo complejo del diagnóstico, no solamente lo difícil. Por supuesto, hay que tener presente otros riesgos, lesiones por impacto. Yo decía en estos días en una presentación que si usted quiere estudiar a algún trabajador desde el punto de vista ocupacional que esté expuesto a todos los riesgos, pues puede estudiar a un bombero, ¿no? Lesiones por impacto, cortes, pinchazos, quemaduras, ruido, calor, riesgos eléctricos, caída, fatiga, seguridad en el tráfico y pare usted de contar porque todo, problemas ergonómicos, todo lo podemos incluir también aquí, ¿no? Siempre usted debe documentar todas las exposiciones a incendios o a productos químicos en los informes de incidente, porque esto es lo que lo va a salvaguardar a usted y a proteger a usted. La documentación es esencial para establecer una correlación entre trabajo y salud. Si usted no lo hace, no tiene evidencia. Y les traigo esto porque lo encontré, es una presentación bien interesante de un bombero, esto es el diario de un bombero, donde él reconoce las fallas. Entonces él dice que volvemos de la intervención con trajes llenos de hollín, porque no nos cambiamos, no nos lavamos, no limpiamos el equipo, no descontaminamos el equipo. No los lavamos siempre, no los lavamos con la relativa frecuencia que se debería hacer. O nos llevamos el traje para lavarlo en la casa. Ojo, el traje no se debe lavar en la casa porque se está llevando todos esos químicos a su casa a lavarlo con la ropa de sus hijos. Y además, hay falta, perdón, de señalización de las áreas, entonces no hay áreas delimitadas, limpias y sucias, y entonces toda la estación de bomberos se puede convertir en una zona de riesgo y de exposición. ¿Qué sucede con la indumentaria del equipo? Fíjense lo que cuesta. Esto lo monté para una presentación hace unos años y el equipo de protección costaba unos $7,420. Vamos a imaginarnos que esté todavía en ese precio. Yo les pregunto, ¿quiénes pueden pagar eso? Todos nuestros bomberos acá en Venezuela cuentan con un equipo así. Les dejo la pregunta. Porque es que si no lo pagan, estamos expuestos y somos más vulnerables al cáncer. Y créanme que se los digo yo, que no hay enfermedad más devastadora que el cáncer. Política o politiquería, ya para que, bueno, sí, ya hicimos algo, ya nos van a reconocer y ya tu salud está así. Eso es lo que debemos entonces atender. Y unas preguntas para reflexionar finalmente, ¿dónde juegan tus hijos? Porque los niños juegan en el piso. Y si tú llegas con las botas del trabajo o con botas contaminadas del trabajo, le estás exponiendo también estos materiales a tus niños. La salud de ellos no es cosa de juego y tu salud tampoco es cosa de juego. Por lo tanto, la prevención definitivamente está en tus manos. Y termino con este pensamiento porque al sí mismo, cuando un bombero se convierte y trabaja, definitivamente ha conseguido su mayor acto de valentía, ¿no? Lo que hace después es línea de trabajo, pero esa línea de trabajo no te puede cegar, esa línea de trabajo no puede desvincularse de ti como trabajador. Tu abnegación, tu constancia, tu valor no puede llevarte más allá a exponer tu propia vida. Debes estar atento como trabajador, debes estar atento como personal de servicio, bien sea bombero, primer respondedor, eh, voluntario. Es realmente alarmante cada vez que tenemos un incendio aquí en el Parque Nacional Henry Pittier, donde ves a los voluntarios y muchas veces piden en redes sociales blue jeans. Blue jeans porque los pobres blue jeans de los trabajadores se queman porque no tienen los voluntarios equipos de protección, no tienen uniforme. Entonces es doloroso ver que pidan por redes sociales equipos que pidan blue jeans porque el pobre trabajador, el pobre voluntario, perdió los de él en un incendio. Entonces, esto no se puede convertir nunca en un factor de riesgo más para ti.
Esta ha sido una presentación muy somera, como les digo, para la presentación del diplomado. ¿Dónde consultar? Les voy a dejar esto aquí. Los interesados pueden, luego les dejamos el teléfono. Los que estén interesados les podemos compartir la presentación para que consulten sobre las normas de protección, de selección, cuidado de protección en cuanto a los equipos, a la vestimenta, que tiene a su cargo la NFPA, la 1851, la 1971 y la 1977. Como les decía, todos estos equipos no pueden lavarse en lavadora común. Debe ser una centrífuga con bajas revoluciones, porque si no, entonces lo que estamos haciendo es dispersar, si no hay un buen sistema de extracción, dispersar estos contaminantes en el sitio donde se esté trabajando, ¿ok? Por otra parte, no lavar en casa, por supuesto, porque se está contaminando la ropa. Hay normas aquí bien estrictas que te deben, luego de un invento, luego de un incendio de naturaleza importante, se debe revisar el traje para efectivamente verificar que no haya ninguna fuga, que no esté roto, que ponga eso en riesgo a la salud del trabajador. Y por supuesto, también tenemos ahorita el equipo del futuro, ¿no? El equipo del bombero del futuro. Se está trabajando con materiales bien cómodos, prácticos, livianos, ergonómicos. Estamos hablando de que un bombero con un incendio para químicos pudiera tener encima un peso de 38 kilos. Y este peso, ese peso tan sencillo como que puede duplicarse si el equipo está mojado, si el traje se moja. Entonces, imagínense además cargar con un peso mínimo de 50 kilos encima por un traje que esté mojado, ¿no? Entonces, hay que atender a esto y vamos entonces a presentarles el diplomado de toxicología ocupacional, que va a ser, como les dije, avalado por la Fundación de la Universidad de Oriente a través de docencia tóxica. Docencia tóxica es un equipo de de tóxicos, de toxicólogos de diferentes tipos de países que ya venimos trabajando hace varios años. Aquí tenemos toxicólogos de Venezuela, de República Dominicana, Ecuador, Colombia, Bolivia, Honduras, donde hemos articulado un equipo sólido con experiencia en el área virtual, que no es un área fácil. Y vamos a tener 8 módulos. El módulo introductorio, el módulo de toxicología analítica, un módulo muy especial dictado por el profesor Alexis Morales de la Universidad de los Andes. Tenemos el módulo de minería y metalurgia, el módulo de hidrocarburos, florícola y agrícola o agroquímico, el módulo de construcción y textil, alimentario, plásticos y sectores emergentes que no deben ser pasados por debajo de cuerda. Los docentes que estamos en el diplomado, el doctor César Repul, Ivana Maya, Jesús Boadas, Alexis Morales, como ya les dije, y la doctora Banicelada, que nos acompaña desde Bolivia. ¿Cuál es la metodología que vamos a emplear? Tenemos 200 horas académicas. Estas 200 horas académicas las distribuimos cada módulo en 2 semanas. La primera semana usted va a recibir clases lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Quizás eso con el grupo se pudiera negociar, bueno, 6:30, 7 a 10, pero más o menos esa es la hora aproximada, de 6 a 10 de la noche, lunes, miércoles y viernes. La segunda semana usted debe rendir actividades asíncronas. Son actividades interactivas, videos, infografías, etcétera, lo que planifique el docente. Y usted debe cumplir con esas actividades y cerrar la semana con una evaluación. ¿Ok? Cada módulo se evalúa de manera independiente. Las inscripciones las tenemos a partir del 15 de abril al 20 de abril. El 20 de abril cerramos las inscripciones. La forma de pago termina proponiéndola a usted. Sabemos que estamos en Venezuela, sabemos cómo es el tema económico en Venezuela. Hay varias modalidades de pago. Está activo el correo de docencia tóxica @gmail.com y mi celular por donde estoy personalmente atendiendo toda la demanda que hemos tenido en Venezuela. Y entonces estamos a la orden. Si hay algún tipo de preguntas, profesor, si estás por allí. Mi querida profesora, muchísimas gracias. Ha recibido felicitaciones en el chat de parte de Lidia Solano. Muchísimas gracias, estimada Lidia, por estar aquí.
Y también una pregunta de parte del docente de posgrado en la especialización en higiene ocupacional de la UBB. Nos pregunta, buenas noches, ¿la protección respiratoria tipo N95 o FPP2 es adecuada en incendios forestales? Y exactamente, hasta ahora son las dos interacciones que tenemos, profesora. Sí, no, la NFP, o sea, no te sirve la mascarilla, la F95 porque filtra, ¿ok? El microparticulado va a filtrar y cuánto tiempo te estás exponiendo. Para un incendio forestal, uno de los más agresivos, debes estar expuesto, debes tener, perdón, el equipo de protección respiratoria. Ujú. Es correcto, excelente. Equipo autocontenido, porque si no estás expuesto. Y es tristemente lo que vemos aquí, ¿no? Que salen los rescatistas atender este tipo de incendios y no tienen equipo de protección. Como te digo, hay que prestarles un blue jean, hay que recoger para la hidratación, para todo, porque no se cuenta con ni capacitaciones previas, ni un buen contingente armado, ¿no? Y la ley te dice que si tú eres voluntario y trabajas en otra parte, tú debes acudir como voluntario ante el llamado, ¿no? Pero ¿con qué equipo? No tienes equipo. Y después, ¿quién hace vigilancia a tu salud? Ese es el gran problema y ese es el gran detalle. No hay vigilancia a la salud posteriormente y de eso queremos entonces ocuparnos aquí. ¿Quiénes pueden asistir, profesora, al curso? Excelente, bienvenidos todos los médicos, licenciados también en enfermería. Hemos tenido alumnos de lo que es el área también de farmacia, e incluso me parece que está aquí con nosotros el profesor Alexis, por allí se había unido con nosotros, el profesor Iván Darío también Amaya está por aquí con nosotros. Sé que están algunos alumnos de usted, profesora, y participantes interesados en este diplomado. Les voy a comentar una cosa muy importante. Docencia Tóxica es un proyecto que está conformado por investigadores, por docentes, por especialistas, cada uno en su área, desde donde se hace, desde donde se hace vigilancia de las situaciones que atañen, por supuesto, a lo que es el área de toxicología, clínica, médica, industrial, ocupacional, para, desde ese punto de vista, ofrecer los conocimientos actualizados a todos los participantes. Y por supuesto, se brindan las herramientas a los participantes para que desde el punto de vista, en este caso, en este diplomado internacional, desde el punto de vista ocupacional, puedan atenderse a los expuestos, a todos aquellos trabajadores que se encuentran en industrias petroleras, en industrias mineras, en industrias donde hay exposición a plaguicidas, ya sea donde se sintetizan los plaguicidas o donde hay fumigación, donde hay exposición, por ejemplo, a metalmecánicas, todos los procesos de soldadura que nos comentaba la profesora, donde hay también exposición, por ejemplo, a lo que son monómeros y polímeros, es decir, plásticos, que también nos ocupa desde la toxicología ocupacional. Entonces, cada uno de los docentes se encuentra en la necesidad de investigar y exponer cómo hacer la prevención frente a todos estos factores, frente a todos estos peligros y riesgos que se presentan en esos distintos tipos de industria. Tenemos una interacción del profesor Iván Amaya, nos dice buenas noches. Hay que valorar no solo el impacto individual, sino el impacto ambiental que queda latente a nivel del ambiente, en especial agua y alimentos. ¿Qué nos dice, profesor, acerca de esto? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Felicidades por Bienvenido. la invitación. Fíjense que nosotros siempre pensamos que, bueno, en este caso el bombero, bueno, se expuso a esto, al fuego, al siniestro, llegó, se lograron las medidas, se bañó en el momento adecuado y ya. Pero, ¿qué pasa con el ambiente? Es decir, fíjense que hubo una combustión importante, se dispersaron cenizas y hay que recordar que el fuego es el gran transformador de productos químicos y la combustión Bien. genera no solamente el hollín, sino que ese hollín es lo mínimo que de las transformaciones. Tenemos las transformaciones tan importantes que convierte
resinas de esas plantas en futuros productos cancerígenos o otras sustancias que son inocuas ambientalmente en sustancias que se vuelven tóxicas para el ecosistema y que porque este ecosistema por la cadena trófica puede llegar a nosotros. Entonces, yo viendo la presentación de Yolángel pensaba, bueno, pero es que la gente pensaría, bueno, pero hacer un módulo de alimentaria dentro de un diplomado en toxicología ocupacional, para muchos no tendría razón de ser, pero resulta que es fundamental porque al final todo se contamina y todos nos intoxicamos de alguna manera, no solamente el trabajador, sino los que están alrededor de él y el ambiente que está involucrado en esto. Así es. Muy bien. Recuerden también lo tiene el gobierno de Estados Unidos, www.air.now.gov, donde se almacenan y se muestran los datos proporcionados por las agencias de calidad de aire, ¿no? Que se están midiendo de forma permanente. Y sí, aquí tenemos entonces, se miden, como bien lo tuvimos en uno de los programas precisamente con el profesor Iván, ozono troposférico, el monóxido de carbono, dióxido de azufre, se mide nitrógeno también, cualquier tipo de microparticulado en el ambiente, ¿no? Entonces sí hay herramientas, pero las conocemos, las tenemos al alcance, todo eso vamos a conversar en el diplomado. ¿Preguntas? Excelente. Sí, nos saluda Virginia Martínez, felicitándole por su completa exposición, indicando también que hay estudiantes de posgrado y de la especialización de higiene ocupacional. Nos saluda Infinix X665E, si puede colocar su nombre para saludarle, y también le felicita por la excelente presentación, es otro estudiante de higiene ocupacional. Mi interés en que todos puedan participar de nuestro diplomado, vuelvo y repito, es que las actualizaciones en los conocimientos, y la profesora Yolángel nos ha dicho lo que al menos sucedió ayer. Fíjense cómo sucedió. Lamentablemente, estas cosas, estos accidentes, nadie está preparado realmente hasta el punto del detalle. Pero en el diplomado internacional, esos pequeños detalles, esos pequeños secretos, porque con nada nos quedamos, y va ahí una pregunta para la profesora. Profesora, ¿qué no hemos dicho con respecto a cáncer ocupacional en bomberos? ¿Qué nos falta por decir a nosotros? Bueno, que no nos cansamos de insistir en lo mismo, ¿no? No nos cansamos de insistir en que debe ser atendida esta población. No nos cansamos, todavía sigue entrando gente por aquí, profe, aquí estamos admitiendo, no nos cansamos en decir que si usted como bombero no está bien capacitado y no conoce el riesgo, difícilmente usted va a poder ocuparse de su salud. Y usted debe, como trabajador, ser responsable de su salud. Lo debe ser también la institución, lo deben ser también los diferentes tipos de organismos que cuenten con departamentos o servicios de bomberos, no solamente porque lo dice la ley, sino porque es una cuestión de responsabilidad y de sentido común, que había existido hasta no hace mucho, mucha desinformación. Si usted le pregunta a un bombero, le va a responder con toda seguridad. Marisol, me estás rayando la presentación. Si le preguntas a un bombero, el bombero te va a decir que no sabía que eso era carcinogénico, que no sabía que estaba expuesto a cáncer. Entonces, les falta muchísima información y muchísima capacitación a nuestros bomberos. Y no tocamos el tema porque no me corresponde, pero dentro de la parte de gestión de desastres y en la parte de gestión de riesgos, existen maniobras para que el incendio sea apagado, sea tratado de una manera efectiva, con menos producción de humo y con menos riesgo. Trabajar a favor del viento, ya ustedes saben que el tema del viento es un tema, porque bueno, ay, ¿para dónde coge el viento? Y si agarra al revés, todo eso, ¿no? Pero creo que es cuestión de sencillamente conciencia, profesor, conciencia y ocuparnos. Y para eso estamos en el diplomado, para ocuparnos, para crear conciencia en nuestros estudiantes, para que los estudiantes puedan ser, como les digo siempre, factor de cambio. Solamente con la capacitación, solamente con el conocimiento, vas a llegarle a los trabajadores y vas a poder entonces hacer prevención. ¿Ok?
Excelente, excelente, profesora. Muchas gracias. Y también al profesor Iván, como nos comentaba, con la contaminación y, por supuesto, el estrés hídrico y la presencia real en toda la cadena trófica de todos estos contaminantes. Hay una pregunta de parte de Joel Olivares Bielma. ¿Se ha publicado en algún país estadísticas oficiales de enfermedades ocupacionales en el puesto de trabajo bombero? Sí, por supuesto. Por supuesto, aquí en Venezuela hay un par, al menos hay un par de trabajos que están la pueden encontrar en Google Escolar. Luego le puedo pasar los links. Y también, por supuesto, Estados Unidos es uno de los países que más se está ocupando. Estados Unidos, a raíz de este incidente de las Torres Gemelas, lleva control estricto. Estamos hablando de que hay un registro de más de 72.000 personas que están relacionadas y están vinculadas con enfermedades ocupacionales producto de Correcto. este riesgo. ¿Ok? Eso va desde asma, desde problemas psiquiátricos, por supuesto, hasta cáncer. Muy Son bien, bien, excelente. son bien atendidos. El tema de Venezuela, usted sabe que es complicado y que es complejo. Como les digo siempre a mis estudiantes, sin abarcar o sin entrar en detalles de temas políticos, ¿no? Porque las cosas tienen que hacerse como deben hacerse. No podemos hacer politiquería a raíz de una situación y un evento tan grave como es la exposición a carcinógenos por parte no solamente del Cuerpo de Bomberos, que es lo que nos ocupa ahorita en esta presentación, sino de todo trabajador en Venezuela que esté expuesto a agentes carcinogénicos. Excelente, así es. Y de parte de la IARC también nos tienen acostumbrados a distintos volúmenes con respecto a cáncer ocupacional. Allí pueden revisar el documento, ahorita no recuerdo el nombre, el número, perdón, pero pueden revisar los volúmenes de la IARC, la Agencia Internacional para Investigación en el Cáncer. De hecho, hay una estadística muy actual con respecto a ellos que nos indica que el tipo de cáncer más propenso a sufrir en los bomberos es el de cáncer de testículo. Inclusive, ajustando estadísticas, está muy por encima de la población en general el cáncer de testículo. Pero esto no es nada nuevo, lo decía la profesora. La presencia de hollín, así como lo describieron para los limpiadores de hollín, de chimeneas en antiguo, desde Percival Pot y todos los que han venido desde hace 200 años, se podría, por supuesto, inferir que los bomberos están expuestos a esta tasa aumentada de riesgo. Entonces tienen que tener cuidado, tienen que tener presente esto los cuerpos de bomberos a todo lo que es la desintoxicación, como lo hemos propuesto desde Docencia Tóxica. Una de las medidas, hacer las desintoxicaciones periódicas preventivas, que sería excelente medida para ello, aparte de todas las medidas que nos ha comentado la profesora Yolanda. Muy bien, también nos comenta profesora Olga Hernández. Sin lugar a dudas, es una población desatendida. Justamente su trabajo de grado ha sido para optar al título de especialista en salud ocupacional, esa población, el diseño de un perfil médico para ese cargo. Excelente presentación, le felicitan profesora, y el profesor Iván Amaya nos comparte un enlace a la revista Cielo para que todos por favor ingresen. Muchas gracias, profesor Iván. Bien, nos quedan Perfecto. 5 minutos, profesora, si gusta dirigirnos algunas palabras más antes de despedirnos. Sí, bueno, si tienen alguna otra pregunta con relación al tema, con relación al diplomado, felicito a la doctora Olga por su tesis de grado, muchísimos éxitos. Sí, profesora, no solamente es hacer el perfil del trabajo, ¿no? Es que quién se va a encargar, y yo le pido que ahonde en eso, ¿no? ¿Quién se encarga? Porque, ajá, tenemos un seguro social que se supone que cubre al trabajador, pero ¿funciona para hacer prevención? Entonces, ¿de quién es responsable la salud preventiva? ¿De la estación? ¿De la alcaldía? Si es si es una estación de servicios de la alcaldía, el bombero de la alcaldía, o es el bombero de la gobernación, es la gobernación. ¿Quién le hace los exámenes ocupacionales a estos trabajadores? ¿Y qué se les está pidiendo? Porque como les dije ahorita, debe hacerse un cribado para cáncer en los pacientes que están expuestos. Y debe hacerse, como les dije ahorita, el seguimiento. Debe haber una bitácora de registro de los incidentes que estos trabajadores han atendido. Y cuando hablo de trabajadores, y por favor incluya eso en su trabajo, no solamente es el bombero
de servicio, el bombero que trabaja, es el bombero que además es voluntario, que es menos que en atención. Si no tiene atención el bombero que está en una estación, imagínense el bombero voluntario, pero también es el rescatista, también es el primer respondedor, ¿no? El que también debe estar entonces en las empresas, sobre todo con un control bien estricto de su salud. Es correcto. Excelente, profesora. Muchas gracias. También nos saluda Susana Páez, estudiante de higiene ocupacional. Nos indica que está muy interesante el tema relacionado a los peligros y enfermedades carcinogénicos en los bomberos, que se encargan no solo de atender a emergencias, sino que también tienen un papel activo en la prevención y cuidado del medio ambiente. Excelente. Gracias. Le felicitan, profesora. Muy Y bien. Muchísimas gracias. que no nos siga ocurriendo lo que sucede siempre, ¿no? Los grandes incendios en el Parque Nacional Henri Pittier en Aragua, también en la zona aquí cerquita el Bosque de los Pinos, en la zona de Monagas, que también es una zona que todos los años, ahorita hace un par de semanas estaba viendo un reporte que no ha salido en redes sociales de los incendios que están ocurriendo en esa zona, con varias áreas deforestadas ya, varios cientos de kilómetros deforestados. Correcto. Así es, muy amable. Y también nos saluda, por último, disculpe, no sé si se pronuncia adecuadamente, Coitín Betancourt, saludos, felicitaciones. Lo importante es el primer nivel de prevención. Virginia Martínez nos dice, de acuerdo con el artículo 69, numeral 2 del OPSIMAT, estos también, los bomberos son considerados trabajadores amparados. Excelente, muchísimas gracias por todos sus aportes. Por eso ustedes enriquecen nuestras sesiones, nuestros compartires, nuestro webinar. Docencia tóxica y nuestro diplomado está a la orden para que profundicen en toxicología ocupacional. Recuerden que no todo lo decimos aquí, los detalles están para las clases en cada una de las especialidades y por eso ustedes van a poder ampliar y profundizar en los conocimientos. Así que los micrófonos son suyos para despedir. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a usted, gracias a Docencia Tóxica, gracias a todos los participantes que tuvieron a bien acompañarnos. El resto de las preguntas, como les digo, seguimos atentos por el celular, por el correo de docenciatóxica@gmail.com y les hago una invitación. El webinar va a quedar grabado, lo subiremos en los próximos días a tu canal de YouTube. Veneno, no conversaste de tu canal de YouTube. Pueden encontrar entonces el video en tu canal de YouTube de Yo la Veo con Veneno, donde tienen un excelente material para consultar, no solamente en toxicología, sino también en salud ocupacional. Estamos a la orden, atentos al teléfono. Como ya les dije, lo atiendo personalmente, 0416-648-1180. Tómenle una fotico rápido y si están interesados, pues luego me envían los correos y le estamos compartiendo la presentación de a poquito, ¿no? No me van apurando, de a poquito se las estamos compartiendo. Muchísimas gracias a todos, gracias a usted, profesor, y gracias a la Fundación de la Universidad de Oriente. Muchas gracias.